Más o menos estamos en vivo. Bendiciones a los que se están uniendo. Saludos. Díganme un hello por ahí, un like, que están ahí escuchando. Saludos a todos, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Les amamos en el amor del Señor. Y hemos sido tocados por el Señor para dar esta palabra al día de hoy. Vinimos a esta hora porque sabemos que a esta hora es que estamos en casa, cómodos. Bendiciones, hija amada. Te amamos, María. Papi, te bendigo, te amo. Gracias por esos likes, esos comentarios. Les amamos. Yo quiero que se vaya conectando porque Dios hoy tiene una pequeña palabra. Yo sé que estamos pasando situaciones un poquito fuertes. Ay, dice la palabra que en estos tiempos, en los tiempos finales, se oirá rumores de guerra, temblores, pestes, plagas. Pero lo más que me gusta es que la Biblia siempre habla de una buena nueva. Y una buena nueva viene de la palabra evangelio y es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me ayudan por ahí? Me escriben amén. Porque las buenas nuevas de salvación, dice la palabra, que el enemigo vino para matar, robar, destruir. Pero dice, y es lo que me encanta de la justicia de Dios, porque es un Dios justo y bueno. Dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y pues quiero realmente compartir una pequeña palabra con cada uno de ustedes. Quisiera que estuvieran bien pendientes, me acompañaran. Es una palabra pequeña, como les estaba hablando, el martes se puso poderoso. Y yo creo que eso fue de bendición. Y yo creo que más de la gente que estaba allí, hay más gente que necesita escuchar esta palabra. Y les dije en el pequeño clic que hicimos en la página del grupo que íbamos a estar hablando acerca de cómo diferenciamos qué es el temor de Dios y cómo yo diferencio cuando es el temor del enemigo. Y en estos tiempos donde realmente estamos escuchando tantas cosas por encima de lo normal, o sea, en otras palabras, sobrenaturales, tenemos que entender, número uno, la palabra, y número dos, qué es lo que dice Dios respecto a ello. Ahora, en el tema del temor, yo quiero enseñarles algo que el Señor puso en mi corazón, porque nuestro pastor, nuestro mentor Abraham nos dijo: Laura, yo siento que le hablas al pueblo del temor. ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo, bueno, vamos a empezar a enseñar la diferencia, a diferenciar una cosa de la otra por la palabra, para que usted como hijo de Dios sepa distinguir cuando es el sonido del cielo y cuando no es el sonido del cielo, cuando es el enemigo atacando nuestros corazones. Y bueno, la atmósfera se presta para eso, ¿sí o no? Porque estaban viendo muchas cosas a la misma vez que están ocurriendo y literalmente hace pensar mucho al pueblo qué está ocurriendo, qué está sucediendo, pero realmente yo quiero saber qué es lo que dice la palabra referente a eso, porque ciertamente es nuestra, nuestra brújula, es la palabra. Y tenemos que entender, brújula en el sentido en qué tiempos estamos viviendo. Entonces, la iglesia es una alarma, pero en la iglesia de Dios existe algo que se llama revelación. Entonces, podemos entender y comprender qué es lo que está operando y qué es lo que Dios me ha entregado a mí para yo contrarrestar como hijo de Dios esto que está sucediendo y para yo estar seguro en mi Señor. Por eso tenemos que estar siempre cimentados en Él y en su palabra. Amén. Ahora, ¿cómo diferenciamos el temor de Dios? ¿O cómo lo identifico? ¿Y cómo me doy cuenta cuando el temor infundido por el enemigo? ¿Cómo lo puedo percibir? ¿Cuándo es Dios y cómo identifico al enemigo? Eso es bueno saberlo, porque cuando tú tienes ese conocimiento, viene algo a nuestra vida que se llama discernimiento de espíritu, porque realmente es un espíritu que está operando, pero sobre nosotros hay un espíritu superior. Entonces, ¿cuándo es Dios y cuándo no es Dios? ¿Cuándo es un espíritu del enemigo y cuándo es el espíritu de Dios? Eso lo tenemos que entender. Cuando conocemos eso, entonces nos damos cuenta qué es lo que está atacando mi corazón.
Entonces yo quiero que tú me acompañes o escríbelo, te lo voy a dejar aquí más adelante, yo quiero que lo leas, no importa la versión que la tengas, ya sea antigua o sea actual, como la nueva versión internacional o la Reina Valera, de tantos años, 60, 50, cualquiera de ellas, cada una simplemente tiene unas connotaciones diferentes, pero nos enseña para entenderla un poquito más o a la actualidad o al latín cuando fue traducida, pero dice literalmente lo mismo, lo único que cambia es la comprensión, para que lo podamos entender un poquito más a nuestro idioma actual, amén. Y dice 2 de Timoteos 1:7, que Dios no nos ha dado, y esto es bien cierto, Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía y de temor. Esa es la nueva versión internacional. O sea, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Yo sé que más adelante van a seguir viéndolo y yo quiero dejarlo aquí, lo voy a salvar para que más adelante lo vean, porque yo sé que esa palabra los va a bendecir. Dice la escritura que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Entonces tenemos que aprender a entender la Biblia, porque si la comparamos, Isaías 11:3 también dice, y le harás entender diligentemente el temor de Jehová. Wait a minute. Dice el anterior que Dios no nos da espíritu de cobardía ni de temor. Eso quiere decir que es un espíritu, porque la Biblia dice que es un espíritu. Pero dice que no nos dio ese, que el que nos dio fue otro, que era el de poder, amor y dominio propio. Estamos hablando que la Biblia nos está enseñando que hay dos espíritus. Pero en Isaías 11:3 nos enseña cómo distinguimos ese espíritu. Y más adelante lo vamos a estar leyendo. Dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. O sea, quiere decir que hay temor de Jehová, porque Isaías 11:3 lo dice. Pero dice, porque no juzgará por lo que ve ni por lo que escucha. Y yo quiero llevarte a una revelación. Te amo, Leira. Dios te bendiga, hija. Te quiero llevar a una revelación. Porque si te leí en 2 de Timoteo 1:7, dice que Dios no nos dio espíritu de temor. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En otras palabras, está identificando un espíritu de temor. Pero también está identificando el espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora, Isaías 11:3 dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Quiere decir que hay un espíritu de temor, de cobardía, pero hay un espíritu de temor a Jehová. Ahora, ¿cómo identificamos esos ambos? Vamos a estar discutiendo estos dos versículos, porque yo quiero que usted, si puede repetir esto y escucharlo otra vez, y ir a orar y ir a la palabra, usted se va a dar cuenta, porque tenemos que aprender a interpretar la palabra y no leerla muy rápido, sino pedir al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe a desglosarla, que nos revele a profundidad cuándo es el temor del enemigo y cuándo es el temor de Dios. Hay dos operaciones, cómo opera el enemigo y cómo opera Dios. Dice que el temor de Jehová, dice, y les hará entender diligentemente el temor de Jehová, porque no juzgará ni por lo que ve ni por lo que escucha. Ahí está el temor de Jehová, porque no se va a dejar ver por lo que está mirando, no se va a dejar llevar por las noticias, no se va a dejar llevar por la mala noticia. Ahora me gusta 2 de Timoteo 1:7, porque mira lo que dice, Dios no me ha dado espíritu de cobardía ni de temor. Esa es la nueva versión internacional. En otras palabras, si hay un temor y eso lo quería aclarar, sí hay un espíritu de temor que no es de Dios y viene con cobardía y viene con temor, viene a paralizar, viene a asustar, viene a dañar. Pero dice que hay un espíritu que fue el que Dios nos dio y lo especifica: poder, amor y dominio propio. Quiero mostrarte la diferencia de uno y del otro, porque estos dos versículos de verdad que nos pueden enriquecer bastante en este tema. Y nos enseña la diferencia de cada uno. Y sí, ya vimos que existen dos tipos de temor. Temor del enemigo infundido y temor de Dios. Entonces, esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si hay temor que no viene de Dios, y si hay temor, entonces, de temor a Jehová. Sí, lo hay y son muy diferentes y tienen características muy diferentes.
y se desarrollan de muy diferentes maneras. Y así es que comienza la revelación al Hijo de Dios a dar identidad en el corazón de que es uno y que es el otro. Porque los hijos de Dios no estamos solos. Los hijos de Dios tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor. Ahora quiero que me ayude porque es importante que usted aprenda a desenglosar la palabra y pedirle al Espíritu Santo que le revele. O sea, ¿cómo los defino, pastora? ¿Cómo los defino? ¿Cómo los puedo distinguir? ¿Cómo se están manifestando en mi vida? Esa es una buena pregunta. ¿Qué tipo de temor es el que se está manifestando en mi vida? ¿El de poder, amor y dominio propio? ¿El que no se deja llevar ni por lo que ve ni por lo que escucha? ¿O el de cobardía y el de temor? Entonces, quiero enseñarte eso un poquito porque voy a llevarte un punto. Entonces, ¿por qué? Lo voy a saber cómo reacciono o cómo acciono. Porque los hijos de Dios no reaccionamos. Los hijos de Dios accionamos en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Y por eso he venido a declarar paz sobre tu vida, en el nombre de Jesús, y a desenmascarar ese espíritu de temor, porque sí es cierto, no podemos tomarlo así a la ligera, pero usted tiene un espíritu superior. Usted tiene un espíritu superior que echa fuera todo temor, y te lo voy a desglosar. Te dije que segunda de Timoteo 1:7 está hablando. Y si lo vamos a desmenuzar, dice algo bien interesante. Y quiero llamar tu atención porque dice, note, Dios no nos ha dado espíritu de, y lo especifica, cobardía, de temor. Aquí hay dos preguntas. Está hablando de una especificación de que ese espíritu y esas cualidades, número uno, te dejan saber que no son de Dios. Que no vienen del Espíritu de Dios, que no vienen del corazón de Dios, que no son bíblicas. Entonces, que no viene entonces del cielo. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuántos dicen amén por aquí? Y otra bien importante es, y la otra que también nos tenemos que saber, es que puede que nos esté dejando saber que el Espíritu de Dios es superior al espíritu de temor. Ahora, quiere decir que Dios, si no nos dio espíritu de cobardía, y ya lo he repetido varias veces, quiere decir que a lo mejor puedo estar siendo ministrada por un espíritu de temor. Sí, pero vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que tú tienes un espíritu superior y es el Espíritu Santo de Dios. Y voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, cuando nos dice que este espíritu de cobardía es para que tú entiendas las características de cómo opera, para que tú entiendas las características de cómo se manifiesta. Se manifiesta con cobardía, se manifiesta con temor, con miedo, con incertidumbre. Y no se presta para menos. Pero ¿qué vengo a decirte? Que dentro de ti, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú eres hijo de Dios, dentro de ti hay un espíritu sobrenatural, poderoso. Y tenemos que aprender a interpretar la Biblia. Porque si la Biblia nos está enseñando y Dios se toma el tiempo de enseñarnos que ese no es el espíritu, que es un espíritu contrario. Dice, no se nos ha dado. No se nos ha dado. La Biblia está aclarando, eso no es mío. Ese temor no viene del cielo, no es de Dios. El espíritu de temor no es de Dios. Entonces nos tenemos que contestar. Entonces, y nos tenemos que hacer la pregunta, ok, pues si el espíritu de temor y de cobardía no es de Dios, ¿qué es lo contrario al temor? Y el mismo versículo te lo va a contestar. Porque lo contrario al temor, ¿qué es? Porque el temor habla de parálisis, ¿sí o no? El temor habla de impotencia. El temor habla de miedo. El temor habla de desesperación. Ahora, ¿qué es lo contrario al temor? ¿Qué es lo contrario? Por eso te dije al principio, el Hijo de Dios no reacciona, el Hijo de Dios acciona, porque carga un espíritu superior, carga el Espíritu Santo de Dios. Y es importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque lo contrario al temor es poder, es dunamis, es autoridad, audacia, movimiento, acción, no reacción. Y tenemos que tener esa revelación
para poder contrarrestar y apagar todo dardo del infierno en contra de que viene en contra de nuestro corazón, en contra de nuestros nervios, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra ciudad. Tenemos que entender quiénes somos, porque vienen ciertamente tiempos difíciles, pero la iglesia va a brillar con el favor de Dios más que nunca. Y usted tiene que saber que usted tal vez, sí, vamos a ser probados, pero también vamos a ser aprobados. Y el Espíritu de Dios es el único que nos va a dar ese poder. El Espíritu de Dios va a ser el único que nos va a dar esa autoridad. Deme un like mínimo para que saber que está ahí. Aleluya. Entonces, el Espíritu de Dios nos da la autoridad para operar en un manto sobrenatural. Bienvenida, Neri, te amo. Dios te bendiga, hermosa. Para operar en un manto sobrenatural por encima de toda naturalidad, por encima de toda mentira. Dios te ha dado una autoridad superior, no para que te paralice, no para que te llenes de miedo, sino para que digas, espérate un momento, yo cargo un poder, yo cargo una palabra, dentro de mí está el Espíritu Santo de Dios, que carga un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces la Biblia nos está identificando que ese espíritu contrario no es el Espíritu de Dios, porque es contrario a lo que Dios te dijo. Y todo lo que es contrario a lo que Dios te dijo no viene de Dios. Entonces usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que es superior a lo que Dios le dijo. ¿Me está entendiendo? Y pareciese que ando repitiéndolo, pero tiene que tener una buena lógica, tiene que tener un buen entendimiento y un fundamento, porque cuando viene el proceso y viene como una parálisis, como que viene un desespero, y pareciese, pero mire, hermano, usted carga la sangre del Cordero, usted carga la palabra de Dios y usted carga el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted tiene que saber en estos tiempos difíciles quién es usted. Usted es la iglesia de Cristo y usted no se va a poder dejar amedrentar. Diga conmigo, no me voy a dejar amedrentar en el nombre de Jesús de Nazaret. No me voy a dejar amedrentar, no me voy a amedrentar, porque Dios está conmigo y dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hay un espíritu operando, pero Dios nos dio ese espíritu superior capaz de hacer retroceder ese espíritu, y ese mismo versículo nos enseña las cualidades, como les dije, esas cualidades, cómo yo identifico el Espíritu Santo de Dios sobre mí. El Espíritu Santo de Dios sobre mí tiene poder, tiene autoridad, tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es importante. Y esas características, diferentemente, como le estaba diciendo, es el dunamis de Dios, que quiere decir poder de Dios para operar encima de toda limitación. En otras palabras, mi situación actual, mi situación natural está diciendo esto. Mi situación natural está diciendo este diagnóstico. Pero ¿qué está diciendo mi situación sobrenatural? Vamos a ponerlo así, para entenderlo. ¿Qué está diciendo Dios de mí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios dice? Y quiero hablarte del Espíritu que nos fue dado, porque nos enseña cómo se manifiesta. Y cuando yo estoy lleno de ese Espíritu, usted no va a tener temor. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, como que tiene como una autoridad. Y a veces la gente como que aleluya, lo confunde con orgullo. No, es que usted está lleno del poder de Dios. Entonces, cuando usted tiene el poder de Dios, usted sabe que Dios está con usted. Y usted no le tiene temor al enemigo, porque a todas estas, y si morimos, para Él lo hacemos. Pero le digo una cosa, y le soy sincero, la sangre de Cristo nos cubre. Entonces usted tiene que entender eso. Dice que Juan 16:7, Jesús, voy a hablarle de este espíritu un poquito más profundo, es el Espíritu Santo de Dios, nos está hablando que cuando Jesús nos enseña, y escuche bien, Juan 16:7, apúntelo, más adelante lo lee, yo lo voy a parafrasear un poquito por cuestión del tiempo, porque le dije que era rapidito. Dice Jesús, les conviene que yo me vaya. ¿Qué cómo? Jesús le está diciendo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Un buen latino le dice que ¿qué? Pero le dice, porque sobre vosotros vendrá el Consolador. Te amo, hija. Dios te bendiga. Sobre vosotros vendrá el Consolador. Y ese Consolador es el Espíritu de Dios. El Consolador, claro, porque en aquel momento iban a pasar un poquito de lágrimas. O sea, íbamos a sufrir. Jesús sabía que iban a venir momentos difíciles. Y le dijo, pero te conviene que yo me vaya. ¿Por qué? No, él dijo, te conviene que yo me vaya, porque sobre ti va a venir ese Espíritu Santo de Dios. Quiere decir entonces
Él sabía que venían tiempos difíciles, que ellos sufrirían en la tierra, pero quiero hacer un paréntesis, porque ¿qué fue lo que realmente nos estaba dejando Jesús de Nazaret? Yo quiero que tú entiendas algo. Cuando Jesús fue bautizado, y voy a hacer un paréntesis aquí, para que entiendas, que habló del Espíritu Santo, que era mejor, que él mismo dijo con su propia boca, que yo me vaya para que venga él. Porque no solo nos va a consolar, pero mire cómo se manifiesta y mire el poder que nos está dejando Él aquí en la tierra. Dice que cuando se estaba bautizando con Juan en las aguas, que fue obediente y se sumergió a las aguas, dice la Escritura que el cielo respondió. Los cielos se abrieron, pero hubo una manifestación. Porque ese Espíritu Santo que estamos hablando, dice que se reveló como paloma. Y ese Espíritu de Dios es importante que entiendas algo, que el Espíritu de Dios, en el momento que se abrieron los cielos, en el momento que se reveló el Espíritu Santo de Dios, nos está enseñando la palabra, que en ese mismo momento Jesús fue empoderado. Después de ese momento que los cielos se abrieron, es bien importante que usted entienda algo. Y número uno, que cuando hay un hijo lleno del Espíritu Santo de Dios, los cielos se abren. Número dos, que los cielos responden. Y yo entiendo que puede que esté sucediendo algo, pero cuando usted es hijo de Dios y usted está lleno del poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios está con usted, cuando usted está en un lugar, los cielos tienen que abrirse, el cielo tiene que responder, lo sobrenatural de Dios se tiene que manifestar. Note que después de esto, dice la Escritura que el temor, dice la Escritura, que todo temor, o sea, no dice la Escritura, pero literalmente lo sobrenatural se desató en Jesús. Empezó a resucitar muertos, empezó a echar fuera demonios, empezó a sanar enfermos, empezó a hacer milagros creativos, porque ese poder es el poder que dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino dunamis, el poder de Dios. Y el dunamis de Dios viene a capacitarte para moverse en un ámbito por encima de tu circunstancia, por encima de tu problema, por encima de todas las circunstancias. Y usted tiene que entender que usted carga ese Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, yo cargo el Espíritu Santo de Dios. Este es un buen momento para que le dé gracias al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el temor cierra los cielos, pero los hijos de Dios se les es empoderado para que lo sobrenatural de Dios suceda. Alguien puede decir amén. Y quiero mostrarte porque tan pronto el Espíritu de Dios cayó, eso sobrenatural empezó a desatarse en el ministerio y en la vida de Jesús en ese momento. Por eso tenemos que entender que el Hijo de Dios no puede estar lleno de lo natural. El Hijo de Dios tiene que estar lleno de lo sobrenatural de Dios. Y Jesús lo sabía. Y él estaba enseñando a los discípulos. Por eso cuando Jesús le dijo a los discípulos, cuando yo me vaya, quiero que se vayan al aposento alto. Y en el aposento alto de ahí no se me van a mover hasta que sean llenos del Espíritu Santo y fuego. Porque entonces van a poder moverse en lo sobrenatural de Dios. Es importante que usted entienda. Él sabía que venían tiempos difíciles. Y le dijo a los discípulos, vienen momentos difíciles. Vienen momentos de circunstancias fuertes. Vienen momentos muy desconcertantes porque yo no voy a estar. Pero les digo una cosa, no se muevan de ese aposento hasta que sean investidos, hasta que sean llenos, hasta que el poder de Dios los llene. Dice la Escritura que el mismo Pedro, que lo negó 3 veces, dice la Escritura que cuando predicó el primer día ganó 3,000, tenía una mega church de una, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el poder de Dios se metió en aquel lugar y los llenó. Lo mismo que estaba operando en Jesús, estaba operando en ellos. Jesús le dijo, cosas mayores de las que yo hice, vosotros haréis en mi nombre, porque en ustedes está el poder de Dios. Entonces es importante porque el poder dunamis de Dios es todo. Ahora también dice que tiene amor. Y la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera él. Escríbelo ahí abajo bien grande. Temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor viene con una asignación diabólica. El temor viene para paralizar. El temor viene para asustar. El temor viene para querer
matar lo sobrenatural de Dios en los hijos. Pero hay una iglesia viva que ha sido obediente al poder de Dios y no se ha movido y se está llenando del poder de Dios, se está llenando del Espíritu Santo, se está llenando. Y ahora, cuando las cosas se aprietan, empiezan a manifestar lo sobrenatural. Entonces los milagros comienzan a suceder, entonces los cielos empiezan a abrirse, entonces comienzan a desatarse lo sobrenatural. Amén. La herramienta del amor, hermanos, es poderosa, es la llave más grande de la liberación. ¿Usted quiere ver el libro? Amén. Le decía el martes a la iglesia, podré hablarle en lengua, podré conocer toda ciencia, dice la Escritura, pero si no tengo amor, nada soy. El amor es una de las herramientas más poderosas que tiene el Hijo de Dios. Y amor viene también de identidad. Porque si yo tengo a mi papá, yo sé quién yo soy. Si yo tengo identidad y yo tengo el poder de Dios, mire, hermano, salen palabras que tú nunca jamás imaginaste que ibas a decir. Pero como está el poder de Dios sobre mí, empiezo a declarar lo sobrenatural, empiezo a hablar revelación, empiezo a manifestar lo que no se podía hacer en lo natural, pero lo manifiesto en lo sobrenatural, porque hay un poder que está investido sobre mí y no me puede tocar. No puede caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a nosotros no llegan. En Sarasota se dice, aquí en el aeropuerto y en el hospital se desató una noticia. En Tampa se desató otra y nosotros declaramos, caerán a nuestro lado 1000 y a nuestro otro lado 1000, pero a nosotros no va a llegar, porque está la sangre de Cristo cubriéndonos, porque somos una iglesia que está militando, que tiene el poder de Dios, que conoce que Cristo está con nosotros. Y usted tiene que empezar a decirle al temor, retrocede de esta tierra, retrocede de la atmósfera, retrocede de los hijos, echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedes tocar Brandento, no puedes tocar los hijos, no puedes tocar la iglesia, porque hay un poder superior que nos cubre, que no nos puede tocar en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que entender. Entonces, mentores, voy a concluir bien rapidito. ¿Cómo yo entiendo y cómo se manifiesta entonces el espíritu de temor de Dios? Bien fácil, vamos a Isaías. ¿Qué dice? Que no se dejará llevar ni por lo que dice. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, porque no juzgará según sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos. Vamos, alguien tiene que decir amén. Ahora, esto va de acuerdo, y hermano, porque hay una última palabra donde dice amor, poder, amor y dominio propio. Y dominio propio habla de ¿qué? De resistencia. Porque cuando tú te ejercitas, el ejercicio te trae resistencia. Y a mí la Biblia me dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Alguien está entendiendo? Por favor. Alguien tiene que entender. Dunamis de Dios. Amor, poder. Dunamis de Dios. Amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Eso es un repelente para el miedo. Cuando usted tiene identidad de hijo y dominio propio, resistencia. El poder de Dios, la identidad de hijo y la resistencia hace que el diablo huya, hace que el diagnóstico huya, hace que salga fuera de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra, ¿verdad? De nuestra generación. Entonces, cuando tú entiendes cuál es el temor de Dios camina con identidad de hijos. El hijo dice, yo tengo el poder de Dios. Y la tierra responde. La tierra, dice la palabra, que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque cuando tú caminas, tú no caminas solo. Por ahí alguien que me escriba, yo no camino solo. Yo tengo el poder de Dios. El poder de Dios. Y esto no es emoción, hermano. Esto no es emoción. Pedro lo sabía y la gente lo daba por loco. Pero Pedro lo sabía y dijo, para ellos es locura, para nosotros es poder de Dios. Y cuando estas cosas suceden, lo sobrenatural de Dios comienza a parir. Lo sobrenatural de Dios tiene que accionar. La iglesia de Dios no reacciona. Los hijos de Dios no reaccionan. Cuando tú ves que tú estás reaccionando a algo, tú no estás accionando. Y ese espíritu entonces no es de Dios. Vamos, alguien que diga amén, porque es importante que lo entendamos. Es necesario que entienda que cuando hay reacción, usted no está operando en un espíritu de Dios.
Usted está esperando en un espíritu de temor, un espíritu de inseguridad. Ahora, cuando usted opera en un espíritu de autoridad, de poder, de dominio propio, usted sabe que usted dice: retrocede, diablo, retrocede en el nombre de Jesús, te callas en el nombre de Jesús. Usted cambia la atmósfera, usted cambia el diagnóstico, usted lo cambia porque el poder de Dios está investido en usted, y usted sabe que usted no está peleando solo, que usted sabe que no está peleando solo, usted sabe que Dios está con usted. Usted tiene una Biblia llena de promesas, y cuando venga el temor usted va a sacar la palabra y usted va a declararla. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estaré seguro. Usted tiene que declarar la palabra sabiendo que usted es hijo, que usted tiene identidad y usted resiste al diablo. Y cuando usted resiste al diablo, Jesús dijo: resistir al diablo. Ese es el dominio propio, y de vosotros huirá. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo que yo le estoy entregando unas armas, herramientas poderosas para contraatacar. Usted tiene que contraatacar los dardos del enemigo. Usted tiene que contraatacar creyendo la palabra, declarándola. Y voy a culminar con eso. Yo sé que más adelante lo van a seguir viendo. Yo espero que les sea de bendición. Hay un hombre que se llamaba Simeón. Y Simeón tenía una palabra que Dios le había dado, que él no moría sin su promesa cumplida. Aquel hombre le creyó a Dios. Y yo me imagino, porque el Señor me decía: ponte a interpretar la vida de Simeón. ¿Tú sabes cuántas enfermedades y cuántos diagnósticos le pudieron haber salido a aquel hombre? Pero aquel hombre decía: no muero sin mi promesa cumplida. Y la muerte tenía que irse, porque cuando tú eres hijo de Dios, hasta la muerte respeta, porque el que está dentro de ti es más grande que el que está en tu contra. Entonces aquel hombre, venía la enfermedad, venía el proceso, venía la prueba, venía la angustia, pero no retrocedía, porque él cargaba una palabra y todavía no se había manifestado. Él cargaba una palabra que sus ojos verían al Rey de la Gloria. Y él decía, cada vez que venía una circunstancia, le recordaba la palabra: yo no muero sin mi promesa cumplida. Y todavía no ha habido el cumplimiento, así que todavía no es tu tiempo. Te tienes que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Tiene que haber otro loco como yo que crea hoy que no hay autoridad cuando tú cargas la autoridad de Dios. No hay enfermedad, no hay diagnóstico, no hay nada que detenga lo que Dios te ha prometido. Porque lo que Dios te ha prometido, Él es el alfa y el omega, el que lo comienza y el que lo termina. Y es importante que lo entienda. Ahora, siempre a los hijos de Dios le va a venir una prueba, un test, un examen. Y ese examen lo vemos en los discípulos, porque los discípulos un día estaban en la barca. Y no me digas que no es un examen cuando se desata la tormenta y Jesús estaba allí y se acuesta a dormir. Aleluya. Jesús se acostó a dormir. Ni lo dice la palabra, léalo. Búsquelo en Google, léelo. Jesús en la barca, aleluya, y los discípulos, para que lo vea. ¿Verdad? Y dice que Jesús se acostó a dormir. Yo creo que él estaba dando un examen, porque él se tenía que ir. Y él le había manifestado los milagros. Él había manifestado lo sobrenatural. Él había manifestado todo. Todo. Les había enseñado. Le había mostrado con frutos, con pruebas, que Dios estaba allí. Habían prosperado. Cuando Pedro agarró la red, ya salió llena de peces. Aleluya. Le dijo: no, es que no es por ese lado, es por el otro. Y cuando él obedeció, salió bendecido, multiplicado. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? También era momento de que ellos practicaran lo que habían aprendido. Y dice que Jesús se acostó a dormir. Aleluya. Y de repente, yo creo que en ese test, lo único que Jesús esperaba era mínimo uno que dijera: bueno, él está durmiendo ahora mismo, pero yo vi que él echó fuera el espíritu de muerte y se fue. Yo vi que él le habló al ciego y vio. Yo vi que habló el pan y los peces y se multiplicaron. ¿Sí o no? Pero, ¿qué hicieron? En vez de reprender la tormenta, como habían aprendido con el maestro, se asustaron y empezaron a despertarlo y decirle: maestro, nos vamos a morir y tú durmiendo. Entonces usted no puede provocar eso, porque eso no es espíritu de Dios. El espíritu de Dios reacciona, no acciona, no reacciona. Ellos reaccionaron
humanamente, pero Dios quería que accionaran sobrenaturalmente. Usted tiene que entender que estamos en momentos, en tiempos finales, donde su fe será probada. Donde su fe será probada. Va a haber momentos muy fuertes, pero yo quiero que usted entienda que usted tiene a un Espíritu Santo de Dios dentro. Y cuando usted se levanta y declara la palabra sobre sus hijos, cuando usted se levanta y invierte el poder de la sangre sobre la puerta de su casa, cuando usted dice yo voy a ir a la casa de mi Señor a adorarlo, cuando usted se anima y toma la autoridad de Dios, su fe va a ser probada en muchas ocasiones, no solamente en esta temporada, en muchas ocasiones. Y usted tiene que decir, mínimo, yo esperaba uno y la gente se reía el martes porque yo le decía, mínimo que se levantara uno que dijera, en el nombre de Jesús que está aquí durmiendo, vete fuera. Pero no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Lo levantaron, se atemorizaron. ¿Sabes qué? Jesús se levantó y dijo, hombres de poca fe. ¿Sabes qué estaba diciendo? Hombres de poco espíritu. Porque puedo caminar con Jesús y estar, ay Dios mío, por eso los mandó al aposento a que se llenaran. Porque necesitaban. Él dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me quedo, ustedes dependen de lo que yo les haga. Pero si ustedes se llenan del poder de Dios, van a ver el poder de Dios manifiesto. Dios mío, esto está bien fuerte, pero está bien poderoso. Porque Dios quiere que tú uses. Por eso les dijo, cosas mayores de las que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre. La iglesia se tiene que preparar para declarar vida y verla. La iglesia se tiene que preparar para declarar sanidad y ver la sanidad. La iglesia se tiene que preparar para abrir los cielos y ver la mano de Dios moverse a su favor como nunca antes. Es en estos momentos donde a veces nuestro corazón es probado, pero lo sobrenatural de Dios es manifestado. Los amo, los bendigo y yo espero en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición. Identifique en tu corazón, ¿tengo temor? ¿Estoy reaccionando? Pues voy a accionar. Tiene que haber un cambio. Y yo digo en el nombre de Jesús que hay un cambio. Ya no reacciono, acciono. Porque yo cargo una palabra. Porque yo tengo una palabra con 66 libros que me llenan de promesas y de vida. Y yo las voy a declarar. Yo no me voy a dejar infundir por el temor. Espero que te bendiga. Declaramos paz, bendición. Este domingo vamos a tener una palabra poderosa sobre este mismo tema. Lo vamos a amplificar porque vamos a salir empoderados para determinarnos y llenarnos de ese poder y esa autoridad de Dios. Y yo sé que te va a bendecir. Te exhorto que invites a un amigo. Te exhorto y declaro la paz de Dios, ese poder, ese amor y ese dominio propio, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios dando paz a tu casa, dando paz a tu corazón, dando esa identidad de hijos. Es el momento de llenarnos del Espíritu Santo de Dios, de ir a la casa de Dios, llenarnos de su presencia. Usted no va solamente por usted, va porque usted se va a llenar. Usted tiene que tener esa sed, porque viene un tiempo de un avivamiento sobrenatural como nunca antes visto, donde vamos a ver la mano de Dios, pero también vamos a ver nuestra fe probada, porque Dios va a hacer cosas grandes. Y les animo en el nombre de Jesús de Nazaret a que echen fuera y que tengan ese discernimiento cuando estoy reaccionando y cuando estoy accionando, porque los hijos de Dios accionamos y declaramos esa palabra. Yo sé que eso va a quedar grabado, pero se los voy a dejar por aquí. Ahí cuando lo vean le escriben aleluya, porque así sé que usted lo escuchó y es importante que se llene. Así que te animo a que este domingo vengas. Va a haber una palabra preciosa. Yo sé que te va a bendecir. Y de igual manera, quiero invitar por ahí a los jóvenes, todos los jóvenes que me están escuchando. Voy a hacer ahorita un video mañana, porque el viernes 13 tenemos una salida de jóvenes, así que necesitamos, más o menos se están apuntando con Jesús. Vamos a salir tempranito y nos vamos a encontrar en las localidades de la iglesia, porque vamos de camino a Fort Myers. Todos los caminos conducen a Fort Myers a una actividad de jóvenes, así que los esperamos. Yo sé que Dios los va a bendecir y van a ser empoderados. Yo sé que Dios tiene una palabra para tu vida y no te puedes quedar sin ella. Los amo, los bendigo, sean bendecidos. Gracias por los que están conmigo, los bendigo, todos los que escribieron, les amamos. Y acuérdate que el perfecto amor echa fuera el temor. Échalo fuera, declara la palabra y ve manifiesto el poder de Dios sobre tu vida. Les amo y les bendigo. Bendiciones.